Mi madre dijo que mi padrastro no me quería y me obligó a irme de casa. Me fui, pero no con las manos vacías. Escuchen, amigos. Prepárense para sorprenderse con mi historia increíble. Soy solo un chico normal de 17 años, ¿cierto? Bueno, prepárense porque la vida tomó un giro inesperado. Recién graduado de la preparatoria, me enorgullece anunciar que he sido un estudiante de puros dieces desde siempre. Agárrense bien porque aquí viene la verdadera sorpresa. Desde hace casi 2 años, he estado viviendo bajo el mismo techo que nada más y nada menos que mi madre soltera de 37 años. Y mencioné que ella es la jefa de cocina en el mejor restaurante italiano de la ciudad. Increíble, ¿verdad? Cuando tenía solo 10 años, mis padres se separaron y tomaron caminos distintos. Solían compartir la custodia de mí, pero luego a mi papá le diagnosticaron cáncer cerebral. Él solía manejar el negocio de camiones de su familia, pero tuvo que dejarlo todo cuando se enfermó. Antes cambiaba de casa cada semana, pero ahora me quedo viviendo con mi mamá todo el tiempo por la terrible condición de mi papá. A pesar de visitarlo con frecuencia, no podía evitar sentir un constante deseo de volver a vivir con él. La verdad es que siempre he estado mucho más apegado a mi papá que a mi mamá, quien siempre ha sido extremadamente rígida, lo que hacía imposible que conectáramos. Nuestra relación siempre estuvo llena de conflictos, primero entre mi mamá y mi papá, y después de su divorcio, el conflicto pasó a ser entre nosotros. Ella también tenía sus buenos momentos, así que no me molestaba quedarme con ella. Y después del diagnóstico de mi papá, no tuve otra opción que quedarme con ella. Así que lo acepté. Mi madre y yo no hemos estado en buenos términos últimamente, principalmente por su relación con su nuevo esposo y cómo me trata. Mi madre se casó por segunda vez hace apenas 8 meses con Mark, de 32 años. Había estado saliendo con Mark un poco más de 1 año. Y solo me enteré cuando él le propuso matrimonio porque ella mantuvo su relación bien oculta. La gran diferencia de edad entre los dos y el hecho de que mi papá acababa de ser diagnosticado en ese momento tampoco ayudó. Así que lo mantuvo en secreto. Solo después de que él le propuso matrimonio, ella reveló su relación. Me vi obligado a aceptarlo a pesar de mi profundo desagrado y desconfianza hacia Mark. Siempre me pareció falso e insincero, incluso cuando fingía ser amable. Algo no estaba bien con él, si entiendes lo que quiero decir. Por supuesto, no podía decirle eso a mi madre porque pensaría que estaba tratando de desanimarla para que no se casara, o alguna otra cosa ridícula. Aguanté a Mark, pero no permití que fuera mi amigo. Y me di cuenta de que tenía razón sobre él solo 3 meses después de la boda. Se mudó con nosotros después del matrimonio. Y como era entrenador de fútbol americano en la preparatoria, llegaba a casa mucho antes que mi mamá. Terminábamos pasando mucho tiempo en casa solos antes de que mi madre llegara, y sorprendentemente, él nunca intentó siquiera hablarme cuando estábamos solos. Pero tan pronto como mi madre llegaba a casa, él se volvía encantador y trataba de actuar como si fuéramos los mejores amigos. Cualquiera con un poco de sentido común podría ver claramente su actuación. Y para mi horror, me di cuenta de que no estaba solo. Decidí ir por algo de comer a la cocina cuando, de repente, escuché un sonido escalofriante proveniente del cuarto de mi madre. Me recorrió un escalofrío al saber que solo mi familia conocía la existencia de la caja fuerte oculta que mi madre guardaba debajo de su cama, a la cual protegía con su vida. Siempre mantenía las llaves de repuesto cerca, pero nunca se las había dado a Mark. Así que me di cuenta de que debía haber robado el juego de llaves de mi madre. En esa caja estaban guardadas todas las joyas de boda de mi madre, desde cuando se casó con mi papá, y muchas otras joyas muy costosas. También guardaba algunos fajos de dinero en efectivo para emergencias. No confiaba en las cajas de seguridad de los bancos y prefería mantener estos objetos valiosos cerca de ella porque sentía que era considerablemente más seguro. Era todo un tema. Vi a Mark sacar un fajo entero de dinero y metérselo en el bolsillo. Estaba tan sorprendido que no pude ni moverme y me quedé clavado en mi lugar. Así que, cuando Mark se volteó, me vio parado justo afuera de la habitación. Se le notó irritado por un segundo, pero luego me dio una gran sonrisa, se acercó y puso su brazo alrededor de mi hombro mientras me llevaba al sofá de la sala. Allí me dijo que mi madre le había pedido urgentemente que sacara una gran cantidad de dinero para una situación de emergencia y que estaba a punto de entregarlo. Insistió en que esto era completamente normal y que no era necesario que yo lo comentara con mi madre. Decidido,
Planeé hablar con mi madre sobre esto tan pronto como regresara a casa ese día. Pero en cuanto comencé la conversación, me dijo que no quería oírlo. La senté en privado y le dije que tenía algo que hablar con ella respecto a Mark. Y en cuanto mencioné su nombre, me cortó de inmediato. Me dijo que ya se lo veía venir y sabía que esto iba a pasar en algún momento. Mi mamá pensaba que le iba a decir lo mismo de siempre, que Mark no era el hombre indicado para ella. Y por alguna razón, creía que iba a pedirle que arreglara las cosas con mi papá. No sé por qué asumió eso, porque nunca le di a entender que pensaba que ella y mi papá eran una buena pareja o algo así. Me sentí tan aliviado cuando finalmente se separaron, porque era mucho mejor que quedarse juntos y torturarme con sus peleas constantes todos los días. Intenté hablar con ella sobre el tema, pero se alteró por completo y me amenazó con castigarme si me atrevía a decir una sola palabra mala sobre Mark. Eso me enfureció. Así que decidí que, por mí, podía sufrir todo lo que quisiera, ya que claramente estaba tan deslumbrada por el atractivo superficial de Mark como para darse cuenta de lo patético que era. Si quería creer en una mentira y seguir engañada, que lo hiciera. Luego de eso, decidí no detenerla, especialmente después de que me insultó de esa manera. No volví a mencionar el incidente con Mark y esperé a que mi madre se diera cuenta por sí misma, lo cual, lamentablemente, nunca sucedió. Pasaron los meses y me fui distanciando cada vez más de mi madre porque estaba obsesionada con su esposo. Y simplemente me daba asco, sobre todo porque era Mark, de entre todas las personas. Hace aproximadamente una semana, mi madre decidió sentarme y hablar conmigo sobre algo muy importante. Era fin de semana y Mark estaba fuera con sus amigos, así que solo estábamos mi madre y yo. Mi primer pensamiento fue que había malas noticias sobre mi papá, pero me dijo que no era eso y empezó a dar vueltas hablando de cosas irrelevantes. No sabía a dónde quería llegar. Después de un rato, me cansé y le dije que fuera al grano de una vez. De repente, exclamó que quería que me fuera de la casa de inmediato porque Mark, su esposo, le había dicho que se sentía incómodo a mi alrededor y que yo lo hacía sentir inseguro y no deseado. Sabía que a mi madre le gustaba mucho Mark, pero nunca esperé esto. No tenía sentido que me echara solo porque su inseguro esposo se sentía incómodo sin razón alguna. Sabía que Mark tenía miedo de que le contara a mi madre sobre el incidente de la caja fuerte y, en general, de que algún día la hiciera quitarse los lentes de color rosa y verlo por lo que realmente era. Pero no tenía de qué preocuparse, porque después de la forma en que mi madre me habló cuando intenté decirle la verdad, se había asegurado de que no le dijera nada en absoluto después de ese punto. En cualquier caso, estaba tan harto de mi mamá que ni siquiera me molesté en discutir con ella, solo dije, está bien, me levanté y comencé a empacar. Mi cabeza me dolía de la rabia mientras empacaba. Honestamente, quería esperar a que Mark llegara a casa para darle un puñetazo en la cara. Pero luego encontré las llaves de repuesto de la caja fuerte de mi madre y se me ocurrió una mejor idea. Me escabullí en la habitación de mi madre mientras ella veía la televisión en la sala, agarré su bolso, saqué las llaves y me las llevé. También dejé una nota en su bolso diciendo que, si quería saber dónde estaban sus llaves originales, podía hablar con Mark sobre eso, para asegurarme de que no se saliera con la suya tan fácilmente. Empaqué mis cosas, incluyendo ropa, libros y otras cosas que necesitaba. Cuando me despedí de mi madre en la sala, estaba sorprendida. No pensó que me iría ese mismo día y había estado sentada viendo televisión en lugar de ayudarme. A pesar del shock inicial, lo superó rápidamente y me dio un abrazo de despedida. No había ni una sola lágrima en sus ojos ni parecía estar descontenta con la situación. Era dolorosamente evidente que nada de esto le parecía problemático en absoluto. Salí de la casa y abordé el autobús que me llevó a la casa de mi papá, que estaba muy lejos del lugar de mi madre. Estaba a unas 2000 millas de distancia, en los suburbios, lo cual era parte de la razón por la que solía vivir con mi mamá. Mi papá seguía en tratamiento y tenía que entrar y salir del hospital con frecuencia. Vivía con su hermano, quien lo cuidaba. Y cada vez que lo visito, lo cual es casi todas las semanas, trato de mantener la conversación ligera y positiva para que no se preocupara demasiado por mí. Lo extrañaba, pero también me importaba mucho él y su esposa. Por eso, nunca le había dicho nada sobre Mark ni sobre mi madre. Cada vez que me preguntaba cómo estaba en casa y cómo me trataban mi madre y su nuevo esposo, le mentía y le decía que todo iba bien. Pero ahora no me quedaba más remedio que revelarle la aterradora verdad. Y lo hice sin dudar, porque era crucial que él lo supiera. Le conté cada detalle,
incluidos los eventos de ese fatídico día. Mi papá se puso tan furioso que sus orejas literalmente se pusieron rojas, algo que nunca había visto antes. Me preocupaba un poco que perdiera el control, lo cual no sería bueno para su salud. Pero logró contenerse. Para tranquilizarlo, también le conté cómo había tomado las llaves y dejado la nota, lo que aseguraría que mi madre descubriera lo de Mark. Eso pareció hacerlo sentir un poco mejor, y me dijo que había sido inteligente por hacer eso. Mi papá y mi tío me dijeron que no me preocupara por nada y que estaban perfectamente bien con hacerse cargo de mí. La única razón por la que habían accedido a que me mudara con mi madre de tiempo completo era porque pensaban que sería más fácil y conveniente para mí. Pero si este era el caso, entonces estarían felices de que volviera con ellos. Yo también estaba mucho más contento con mi papá y mi tío, así que no me importaba realmente que mi madre me hubiera echado el primer día. No volví a saber nada de mi madre, ni mi papá tampoco. Pero al día siguiente, mi madre me envió un video de Mark llorando y pidiéndome perdón por lo que había pasado. Me rogaba que volviera porque se había dado cuenta de que había cometido un gran error al robarle a la mujer que había puesto su corazón y alma en la relación. Mi madre me envió un mensaje diciendo que ese video era prueba de que Mark realmente se sentía culpable por lo que había hecho y por obligarla a echarme de la casa, y que mi plan había funcionado. Cuando notó las llaves desaparecidas y la nota, confrontó a Mark al respecto, y no le quedó más remedio que decir la verdad. Me dio un placer inmenso verlo llorar. Pero luego mi madre me envió un mensaje diciendo que solo lo perdonaría si yo volvía, pasó de ser agradable a completamente frustrante. Ella debería haberlo entendido, preferiría soportar el infierno antes que volver a ese lugar donde constantemente me ignoraban. O era invisible o me trataban como una carga. Ninguna de esas dos opciones parecía algo que alguien quisiera elegir. Y que mi madre me dejara la elección a mí era ridículo, porque debería haber sido su decisión terminar ese matrimonio y pedirme disculpas por lo que hizo. Si Mark era el malo aquí, ella también lo era. Y probablemente peor que Mark, porque al menos él no era de mi familia. Ella, siendo mi madre, me echó de la casa por otro hombre. Y eso era imperdonable. No solo era Mark quien debería haberme pedido disculpas, ella también debería haber lamentado lo que me hizo pasar. En lugar de eso, estaba tratando esto como si fuera algún tipo de juego enfermizo. No entendía por qué dejó el destino de su matrimonio en mis manos. Pero ya que me lo dejó a mí, decidí decir que no iba a volver y que ella tenía que dejar a Mark. En respuesta a eso, me envió otro video de Mark, mucho más tranquilo pero aún molesto, diciendo que entendía de dónde venía yo, pero que amaba a mi mamá y solo necesitaba una última oportunidad para demostrarnos su amor. Parecía que estaba a punto de llorar y que en cualquier momento se pondría de rodillas para seguir rogándome. Eso me hizo sentir mal, pero aún así no estaba convencido. Así que dije que mi decisión era definitiva, a lo que mi madre finalmente respondió diciendo que estaba siendo demasiado duro con ambos. Dos supuestos adultos maduros están rogando desesperadamente por mi perdón, llegando al extremo de poner en peligro su propia felicidad y matrimonio solo para complacerme. Sin embargo, yo desecho sus esfuerzos fríamente, y, en cambio, busco alejarme aún más. No pude responder a su mensaje, opté por ignorarlo por completo. Sorprendentemente, ha estado bombardeándome con mensajes durante los últimos 6 días, intentando desesperadamente recuperarme. Y cada día hay un mensaje en video de ella y Mark donde me piden disculpas por haberme tratado mal. Ella me ha dicho repetidamente en los videos que, a menos que acepte regresar, presentará una demanda de divorcio. Para demostrarme que habla en serio, ayer incluso me dijo que había estado hablando con un abogado y me envió un mensaje de texto para probar que era verdad. Mark también se veía molesto en el video que enviaron y me rogó que lo perdonara porque no podía permitirse perder a una mujer como mi madre. Sé que estoy destruyendo su matrimonio, pero, para ser honesto, siento que lo que está haciendo mi madre es realmente enfermizo y no puedo dignificarlo con ningún tipo de respuesta. No solo está torturando a su propio esposo, sino que también me está sometiendo a algo completamente innecesario, porque no creo que yo deba ser quien tome una decisión en una situación como esta. Ella no debería estar poniendo la responsabilidad de decidir sobre su matrimonio en mis hombros en primer lugar. ¿Acaso eso me hace parecer la razón por la que su matrimonio tuvo que terminar, porque su hija no estaba contenta con el matrimonio? Todos saben que no es verdad. No quiero sentirme mal, pero ella me está acorralando y no puedo escapar. Pero, en serio, Mark es una persona terrible y es una locura que se permita ser tratado de esta manera.
Solo porque mi madre es más rica que él. Es deshumanizante, y no puedo creer que esté dejando que ella le haga esto todos los días. No le he contado a mi papá porque no quiero que se preocupe por mí. Y sé que si se lo cuento, definitivamente intervendrá, y eso sería otro drama que no quiero que enfrente. Me siento terrible, pero no sé qué hacer aquí. Es frustrante tener que negarme a decidir si mi madre debe divorciarse de su esposo en decadencia. Actualización 1. Hola a todos. Leí los comentarios en mi publicación original, y el consenso general fue que debería contarle a mi papá lo que estaba pasando en lugar de tratar de lidiar con todos mis problemas yo solo. Supongo que es verdad, porque tiendo a cargarlo todo yo mismo en lugar de hablar y pedir ayuda cuando la necesito. Me siento mal por contarle a mi papá porque creo que podría ser molesto para él, ya que tiene muchas cosas encima. Quiero decir, es un paciente con cáncer, literalmente. Así que no es fácil para mí ir con él con mis problemas como solía hacerlo antes de su diagnóstico. Pienso que si solo hubiera intentado hablar con él, tal vez no habría tenido que pasar por tanto, porque él no lo habría permitido en absoluto. Como esta vez, finalmente le conté a mi papá todo sobre mi madre y sus técnicas enfermizas, y él la llamó y le puso un alto. Ella trató de decirle a mi papá que esto no era asunto suyo, pero él no lo aceptó y le dijo que presentaría una demanda por la custodia total y que se aseguraría de que nunca volviera a verme después de esto. Ella fingió protestar, pero en el fondo, mi papá y yo nos dimos cuenta de que le importaba muy poco. Su principal preocupación era cómo la percibirían los demás cuando se enteraran de que perdió la custodia de su único hijo porque priorizó a su esposo por encima de su propia sangre. Esa es la razón por la que luchó incansablemente contra mi papá por mí, no por amor, sino por su egoísta reputación. Si me hubiera amado, habría sido una mejor madre. Y eso era algo que ni siquiera intentó ser. Ahora, ya era demasiado tarde. Después de la llamada con mi mamá, mi papá me explicó lo mismo que la gente en los comentarios me había dicho, que yo era su hija y que no necesitaba pensarlo 2 veces antes de acudir a él con un problema, porque como padre, nunca podría verme como una carga. Mi bienestar era su responsabilidad, y su cáncer no iba a impedirle darme la mejor vida ni solucionar mis problemas cuando necesitara intervenir. Y yo necesitaba recordar eso. No voy a mentir, me puse a llorar en ese momento porque me recordó que, aunque estaba mucho más débil de lo que recordaba, seguía siendo mi fuerte papá en el fondo. Me derrumbé por completo cuando me di cuenta de que, después de mucho tiempo, volvía a sentirme segura y amada. Todo gracias a mi mamá y a Mark, había olvidado por completo lo que se sentía de esa manera. Pero luego mi papá me recordó que, pase lo que pase, siempre me protegería, incluso si eso significaba enfrentar las peores enfermedades del mundo. Suena ridículamente sentimental, pero estoy genuinamente emocionada de que esta sea mi realidad. Actualización: mi papá ha solicitado la custodia total de mí y mi mamá no tendrá ningún derecho de visita. No importa mucho, ya que me falta solo un año para ser mayor de edad. Pero mi papá dijo que ya no confiaba en mi madre porque claramente su cabeza había sido manipulada por la presencia de Mark en su vida últimamente. Ella me mandó un mensaje diciendo que la había decepcionado al involucrar a mi papá en esto, a pesar de saber que estaba enfermo, y me llamó una mocosa egoísta y manipuladora. También añadió que estaba realmente contenta de no haber divorciado a Mark por lo que yo había dicho. Me acusó de intentar crear una división entre ellos porque, según ella, soy ese tipo de persona mezquina. Pero fracasé. Y ella y Mark ahora son más fuertes que nunca. Estaría encantada de renunciar a la custodia de mí porque, según ella, no merezco ser su hija de todos modos. Hubo otras cosas muy crueles que dijo, pero no me importa. Puede decir lo que quiera, pero no cambiará el hecho de que ella es la que falló como madre. Solo está perdiendo la cabeza porque sabe que mis abuelos están a punto de desheredarla por completo. Pero ni siquiera le importa eso. Está completamente obsesionada con Mark. Estoy sin palabras. He tenido mis desacuerdos con mi mamá a lo largo de los años, pero esto es completamente una locura, en mi opinión. Está más allá de la redención. Al menos mis abuelos han intentado hacer que su hija entre en razón, pero ni eso está funcionando. Y si sus propios padres no pueden hacerla entrar en razón, definitivamente nosotros no vamos a lograrlo. Mi papá ha sido lo suficientemente amable como para permitir que los padres de mi mamá sigan viéndome porque ellos nunca han hecho nada malo. Solo desearía que mi mamá hubiera aprendido de mis abuelos cómo mantener una buena relación con tu ex incluso después del divorcio, porque incluso mi abuelo quiere divorciarse. Y a pesar de eso,
Hicieron su mejor esfuerzo para criar a mi mamá y convertirla en una mujer fuerte y exitosa. Ahora tiene casi 40 años, así que no se les puede responsabilizar por lo que ella haga ahora. Lamentablemente, mi madre ha fallado en todos los frentes, como esposa, como madre e incluso como hija. Actualización 3. Hola a todos, hoy fue un día realmente impactante. Mi mamá cortó oficialmente todos los lazos conmigo y ahora estoy completamente libre de ella. Fui con mi papá a presenciar este momento tan loco. Y adivinen qué. Me topé con ella de nuevo, tal vez por última vez en la vida. Es como si ya no existiera para ella. Estoy tan sorprendida y confundida. Ni siquiera sé cómo sentirme. Estoy triste, pero también aliviada, supongo. No lo sé. Tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Mark no estaba allí, lo cual no fue una gran sorpresa, porque ese ladrón probablemente no tenía el valor de enfrentarme después de todo lo que pasó. De todos modos, fueron solo las acciones de mi madre las que realmente me lastimaron. Él puede irse, porque no me impresiona. Hoy, mi papá y mi tío me invitaron a cenar para intentar levantarme el ánimo. Funcionó un poco. Y adivinen qué. Hace apenas 2 días descubrimos que mi papá en realidad está mejorando. ¿Pueden creerlo? Podría ganarle al cáncer. Por favor, oren por él, porque no puedo soportar la idea de perder a mi único padre, a quien amo tanto. Simplemente no puedo. Mi tío es genial, pero no es mi papá. Y nadie será como él, nunca. No sé cuánto tiempo me queda con él, pero solo espero que el tiempo que tengamos juntos sea solo de buenos momentos y nada más. De cualquier manera, espero que nos mantengan en sus oraciones y gracias a todos los que respondieron.